El jueves 23 de febrero, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció una operación militar especial en el Donbass, ciudad limítrofe entre Rusia y Ucrania. Luego de esta comunicación, rápidamente se desplazaron las fuerzas militares rusas sobre más de 10 puntos geográficos estratégicos diferentes dentro de Ucrania. ¿Cómo se desencadenó este conflicto que tomó por sorpresa a gran parte de la población mundial? Como podemos observar en esta entrevista que se remonta al 8 de enero de 2022, Putin expresa su preocupación y descontento con que Ucrania se sume a la OTAN, una organización con fines de defensa conjunta con los países que forman parte, es decir, que cuando se ingresa en esta organización, cualquier ataque militar a cualquiera de los integrantes tendrá respuesta de la totalidad de los estados que forman parte. La OTAN es una organización que fue creada en el año 1949, año en que finalizó la Segunda Guerra Mundial y comenzaba a configurarse el nuevo orden mundial, habiendo dejado bien claro quiénes eran los ganadores y perdedores, y comenzaba a configurarse la llamada Guerra Fría, donde ocurrió el enfrentamiento entre Oriente y Occidente. Desde el año 1949 comenzaron a integrar esta organización Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. Teniendo en cuenta un mapa mundial, básicamente era la alianza estratégica entre Estados Unidos y Europa Occidental. En el año 1952 se adhiere Turquía. En el año 1955 se agrega Alemania Occidental, que en ese momento estaba dividida en dos, pero en el momento que ocurrió la unificación de Alemania con la caída del muro de Berlín, se extendió el contrato a su totalidad. En el año 1982 se adhiere también España. En el año 1999 se da una nueva etapa en la OTAN, donde comienzan a adherirse diferentes países de la zona este de Europa: Hungría, Polonia, República Checa. En 2004 continúa este proceso con los siguientes países, que cabe destacar que muchos de ellos comienzan a limitar con Rusia. Los mismos son Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumanía. A continuación, escucharemos la opinión de Putin sobre esta nueva ola de países adheridos a la OTAN. Просто нагло обманули. 5 волн расширения НАТО. Ucrania comenzó su proceso de adhesión a la OTAN en el año 2008. Y desde ese momento es que Rusia no ha mirado con buenos ojos el avance de la organización hacia países que comparten fronteras con ellos. En el caso de Suecia y Finlandia, si bien participan de algunos ejercicios militares de la organización, no han realizado ninguna formalidad para adherirse a la OTAN. Pero Putin ya se declaró sobre esta imparcialidad de los países, exponiendo que le sucedería lo mismo que a Ucrania en caso de que decidiera dejar de lado su neutralidad e integrar la Organización del Atlántico Norte. No es la primera vez que Rusia se enfrenta al gobierno de Ucrania. Ya ha habido un antecedente muy importante que ocurrió en el año 2014, cuando tuvo lugar la Guerra del Donbass, donde diversas ciudades ubicadas al este de Ucrania, que se autoproclaman prorrusas, buscaban su independencia de Ucrania. Sobre este tema se había avanzado bastante. Hasta se realizó un referéndum que arrojó por un alto porcentaje el deseo de la sociedad de independizarse de Ucrania. Pero esta iniciativa finalmente no prosperó, y la lucha armada cesó justo un año después, aunque nunca fue resuelta en su totalidad y todavía se generan levantamientos de manera más o menos organizada. Estos condimentos son los que nos ponen en contexto del conflicto actual que tiene en vilo al mundo entero, pero nos permite entender cuán profundas son sus raíces. Podemos decir que la declaración del conflicto es sumamente reciente, pero las consecuencias fueron rápidas y muchas, lo que hizo despertar un miedo profundamente arraigado a diferentes sociedades. Se comenzó a hablar sobre la posibilidad de que ocurra la Tercera Guerra Mundial, que las armas fueran nucleares, entre otros fantasmas que siembran el terror en las personas. En cuanto al área económica, las repercusiones son muchas, principalmente en un contexto mundial bastante particular. Recién saliendo de una pandemia mundial, con tasas de inflación que cada banco central buscaba ir normalizando a lo largo del año 2022, un contexto de guerra no favorece a ningún país, sino que al contrario, perjudica profundamente. Principalmente porque muchos de los recursos que se deberían destinar a mejorar la infraestructura, la educación, a mejorar la estructura de la salud pública, serán destinados a la defensa. Habrá mayores partidas para la capacitación, para la ayuda humanitaria en lugares de conflicto, para enviar recursos humanos y recursos materiales para el país aliado.
En este sentido, los mercados son un gran termómetro y reaccionará a los acontecimientos sin burocracias, a diferencia de la política internacional. Por lo que trataremos de interpretar la primera reacción que ha ido sucediendo a lo largo de estos días desde el comienzo del conflicto armado. La primera acción al abrir las bolsas de valores a lo largo del mundo fue una tendencia negativa. Hubo un fuerte cambio de estrategia hacia activos de menor riesgo, esta estrategia conocida como Flight to Quality. Su traducción sería volando hacia la calidad, donde denota que los traders van abandonando posiciones de riesgo y van hacia los activos llamados seguros. Dentro de ellos siempre la estrella se la llevan el oro, otros minerales y bonos del tesoro. Además de este cambio de estrategia, existen consecuencias lógicas al estar por el momento concentrado el conflicto en Rusia es el tercer productor mundial de petróleo y gas, que utiliza no solamente para abastecer su propio consumo domiciliario e industrial, sino que también es el mayor abastecedor de gas natural en Europa. Por lo que estos dos commodities no se demoraron en dispararse, llegando a cotizar el barril de petróleo por encima de los $100. El gas no se quedó atrás, y en los países que mayor dependencia tienen del insumo ruso, por ejemplo Alemania y Francia, aumentó más de un 30%, golpeando directamente el bolsillo de los ciudadanos de estos países, y también a sus industrias. En el caso de Ucrania, es una gran productora de cereales, maíz, trigo y principalmente aceite. Es llamada el gran granero de Europa, por lo que esta guerra también golpea los commodities de alimentos, haciéndolos subir, generando gran incertidumbre sobre estos bienes de primera necesidad, aunque esta puede considerarse una gran oportunidad para otros mercados productores. En general, las consecuencias no se ven concentradas en Europa, aunque sea la región que mayor impacto tenga en las situaciones de defensa, políticas y económica, sino que los mercados se vieron afectados a lo largo de todo el mundo. El día de la declaración del conflicto armado, el mercado de Rusia, 45% en baja. De hecho, la volatilidad fue tan grande y la devaluación del rublo tan intensa que decidieron cerrar su mercado bursátil hasta nuevo aviso. Estados Unidos abrió ese día con una baja del 2,5%, y si bien su fluctuación entre la pérdida y la recuperación fue más intensa, la realidad es que en general continúa en baja. En Londres las pérdidas fueron del 3,3%. En Alemania, de 5,4%, principalmente por la situación de dependencia de las fuentes de energía con Rusia. En Francia la caída fue de 4,9%. En los casos de Asia no quedaron atrás. En Japón el mercado abrió con una baja del 1,8% y en Hong Kong del 3,2%. Es decir, que los mercados de valores de todo el mundo sufrieron la perspectiva de un mundo que ya no se encontraba en paz, con su foco en la recuperación económica. Esos valores fluctúan día a día, pero no hay perspectivas en corto plazo de que el conflicto tenga fin, y tampoco la resolución de los problemas económicos que dejó la pandemia, por lo que el horizonte de incertidumbre continuará.